Bueno, tenemos un tema muy interesante que hablar con nuestro siguiente invitado. En las últimas semanas el sector marítimo portuario ha vivido intensamente uno de los debates más complejos que se ha llevado en el último tiempo, el royalty a la carga marítima, impulsado por varias mociones parlamentarias, en sintonía además con los elementos que ha presentado la candidata Janet Jara. Esto enciende las alarmas de la industria. Hay más de 40 gremios empresariales que han salido públicamente a cuestionar esta idea. La califican como un golpe directo a la competitividad y advierten además efectos en costos, en exportaciones y en encadenamientos productivos. Queremos abordar este tema a esta hora con Daniel Fernández, el expresidente de Camport, hoy con nosotros en Más que Números. ¿Cómo estás, Daniel? Qué gusto saludarte. Hola, Daniel. Bien, igualmente, hola Patricia, hola Cata, ¿cómo están? Bien, bien. Bueno, siguiendo atentamente este tema, tú también has seguido ciertamente muy de cerca el diseño regulatorio en esta materia. ¿Estamos abriendo la puerta a más competitividad o a menos competitividad en este sentido? Bueno, yo creo que es sorprendente que hablemos mucho de competitividad, de productividad, de las necesidades que el país tiene en estas materias y simultáneamente se estén tomando iniciativas de proyectos de ley que atentan, ¿no es cierto?, van en la dirección contraria de esa declaración. Uno de ellos es este que intenta imponer un impuesto al comercio exterior. La verdad que se habla de royalty, pero es un eufemismo, porque el royalty tiene que ver con un cargo que se impone a recursos que no son renovables, ¿no es cierto? Como una especie de herencia que queda de la explotación de esos recursos. Y no estamos en ese caso. O sea, que yo sepa, el mar y el frente costero por ahora, a pesar del cambio climático, no son activos o de alguna manera recursos que se van a extinguir. Esto es directamente un impuesto al comercio exterior. Es decir, se pretende poner un cargo a cada tonelada transferida por los puertos. Y hay dos iniciativas, en realidad hay varias iniciativas, pero la línea va por imponer $1 por tonelada o $2 por tonelada. Ayer el alcalde Quintero, que es presidente de la Asociación de Ciudades Puerto, habló de $3 la tonelada, es decir, esto puede escalar a los niveles que a uno se le ocurra en realidad. Daniel, pero justamente esta idea, al parecer, nace de los alcaldes de comunas portuarias. Claro. ¿Qué están buscando acá? Porque si hoy día tú quisieras hacer un megaproyecto energético, un megaproyecto minero, tendrías que ir a pedirle permiso, a conversar con todos los afectados y probablemente habrían compensaciones. Quizás, yo desconozco esto, en el pasado cuando se construyeron los puertos no hubo eso y están tratando de capturar parte de los beneficios que genera la actividad para compensar la externalidad negativa, al parecer. Claro, lo que pasa es que eso ya es partir de un error, porque en realidad hablar de externalidades negativas de una ciudad que nació en torno a un puerto, como por ejemplo San Antonio o incluso Valparaíso, o sea, en realidad la actividad económica de esas ciudades en gran medida obedece al puerto, la cantidad de empleos también, las inversiones que se han hecho en vialidad y en equipamiento, obedecen a la existencia de un puerto. Entonces, como que se invierte el argumento. O sea, el puerto generó de alguna manera condiciones de vida en una ciudad favorables, generó comercio, generó intercambio, generó actividad económica y luego se dice, bueno, pero hay un efecto sobre la ciudad que nos gustaría de alguna manera compensar. Claro. Ahora, un asunto importante a decir es que no es que la actividad no pague nada o no se deje nada. Piensa tú que la actividad portuaria paga, por el canon de concesiones solamente, ha pagado a los puertos $1.500 millones entre el 2002 y el 2004. Eso es un pago que se hace en la empresa portuaria estatal que arrienda, ¿no es cierto?, el espacio para que se hagan las concesiones. Son $1.500 millones en 20 años. Si parte de esos recursos se quieren destinar a la ciudad, que yo creo que se destinan por la vía de los presupuestos de la nación, bueno, es un factor. También se cobra a las navieras por entrar al puerto, y ahí se ha recaudado en estos 20 años $900 millones. También se carga a las navieras una tarifa que corresponde a un servicio que se llama Faro y Baliza, que no es exactamente tal, y ha habido pagos por $1.750 millones en 20 años. Entonces, y estoy hablando no del aporte económico al producto interno bruto de la ciudad o de la zona, de la región, estoy hablando de pagos financieros directos entregados al Estado por parte de la actividad. Entonces, si esos recursos no son suficientes para el Estado, yo no sé qué otro tipo de cargos se puede imponer. Daniel, ¿qué efectos tendría este impuesto, este royalty portuario, en los costos particularmente? ¿Tienen algún cálculo respecto a cómo podría encarecer el comercio exterior? Bueno, ustedes saben que la cantidad, variedad de productos de orígenes y destinos son enormes.
Así Pero es. si uno pudiera, lo que hemos tratado de precisar es al menos el impacto en costo de fletes, ¿sí? Porque aquí se habla de que esto es una cantidad menor. Bueno, son entre 112, 224 o 330 millones de dólares al año, según si se impone $1, $2 o $3. O sea, esos 100, 200, 300 millones de dólares alguien los paga, no surgen del aire. Y si se impone a las navieras lo que van a hacer, naturalmente, al imponérsela a todas, es transferir esos $2 a la tarifa. Claro. Nosotros hemos calculado que el impacto en fletes para mercados entre Chile, Estados Unidos, Asia, para diversos tipos de productos, puede significar entre un 6 a un 12% de aumento en el costo del flete. Solo el flete. Imagínate. ¿Puede el exportador de cobre, de arándano o de lo que sea, o de salmones, ¿no es cierto?, transferir ese costo a precio? No puede, porque los precios en el mercado internacional son precios que vienen dados por el mercado internacional. Entonces, lo que tiene que hacer es absorber ese costo dentro de sus costos, ¿no es cierto? Y eso implica, ¿no es cierto?, menores ganancias, menor productividad o menor empleo también. Esa es una componente de costo en la exportación. Bueno, en la importación sucede algo parecido, con la diferencia de que sí localmente se va a transferir a precio todos los productos importados. Chile, no sé, de la canasta básica, importa el 60-70%. Estoy hablando de lenteja, azúcar, trigo, carne, aceites, arroz. Todo eso va a ser grabado por un impuesto, ¿no es cierto?, que van a pagar los consumidores finales de esa canasta básica. Bueno, yo no sé si eso afecta o no la competitividad, pero lo que hicieron esa iniciativa dirán. Y no quiero dejar pasar que se siguen aplicando elementos, o se intentan aplicar elementos que afectan la competitividad. Por ejemplo, esto de no pagar en los peajes, bueno, la verdad, no pagar las multas en los peajes, que equivale a no pagar el TAR. Eso significa un deterioro paulatino de los caminos de Chile, porque las concesiones no van a funcionar. Eso afecta a la logística, los camiones van a llegar más tarde, más lento a los puertos. El 95% de la carga que transfieren los puertos es a través de camiones que llegan o sacan la carga. Ese 95% se va a ver afectado por deterioro en las vías y por mayor lentitud, ¿no es cierto? Pues no se van a poder ampliar la vialidad. Entonces, todos los días aparecen, no sé si todos los días, pero aparecen iniciativas que van en contra de supuestamente los objetivos que deberíamos tener como país, que es reactivación económica. Daniel, suena tan absurdo, digamos, escuchándote tan convincente lo que dices, que me gustaría preguntarte cuál es tu interpretación de por qué ocurre esto. ¿Esto es populismo? ¿Hay una búsqueda de justicia tributaria? ¿Es una manera de tratar de aliviar los bolsillos de la gente? ¿Qué crees que hay detrás de estas ideas que suenan tan malas? O sea, yo creo que tú pusiste el punto al principio, y yo lo reconozco, de que las ciudades en general de Chile, tienen una aspiración que no ha sido satisfecha, pero de mejora para sus habitantes, de mejora de calidad de vida. La pregunta es cómo debe ser eso enfrentado, si con más impuestos al comercio exterior, o con una mejor asignación de recursos, o con ahorros fiscales, como se ha estado discutiendo el último tiempo, para destinar más recursos. Por ejemplo, se acaba de aprobar el presupuesto con más recursos para seguridad. Eso ayuda, ¿no es cierto?, a las comunidades de la ciudad de Puerto, pero de todas las ciudades de Chile. Entonces, yo creo que sí, en lo que tú mencionabas, hay como un calce o una conexión entre una oferta política que se da en época electoral, claro, y una aspiración que tienen las personas. Porque además se presenta y dice, pero si es tan poco, ¿qué cuesta? $1 es nada. Bueno, yo pregunto, ¿por qué no nos sacan de nuestra cuenta corriente 100 pesos diarios? Si también es nada, para juntar cientos o miles de millones de dólares, ¿te fijas? O sea, estos son argumentos completamente absurdos de gente que desconoce cómo opera el comercio exterior. Yo creo que hay un origen entre populista y, por otra parte, que empalma con una aspiración real que tienen las personas y que no han sido satisfechas. Daniel, estamos con Daniel Fernández, presidente de Camfort, y te pregunto a propósito de lo mismo, de este como espacio de compensación territorial que reclaman las ciudades, los habitantes o los políticos asociados a determinadas comunas. ¿Hay espacio para un mecanismo de compensación que no toque la estructura de costos hoy día portuarios? O sea, yo lo que mencionaba antes es que, dada la cantidad de pagos que hace el sector, ¿cierto?, uno puede perfectamente racionar recursos. Las empresas portuarias estatales tienen utilidades. Yo ya mencioné el canon que pagan los concesionarios, que es altísimo. Esas utilidades son extraídas o retenidas, ¿no es cierto?, recuperadas por el Ministerio de Hacienda y van a fondos generales de la Nación. Luego, parte de esos fondos generales se asignan a los gobiernos regionales.
Yo he preguntado a especialistas, incluso a exministros de Hacienda, ¿qué harían ellos en una condición como esta? Y lo que ellos me decían es, bueno, si las ciudades tienen su propio ingreso a través de una tasa especial, yo cuando asigno los presupuestos, o intento asignar los presupuestos regionales y locales, lo que voy a hacer es descontar esa cantidad, porque de algún modo lo que se está haciendo es intentando administrar ciertos fondos públicos localmente con asignación directa, y si eso empieza a prosperar en la economía del país, estamos en un problema grave. Es decir, si cada pago de impuestos está asociado a un uso específico, el Estado no tiene flexibilidad para asignación de recursos. Y la discusión presupuestaria en el Parlamento que acaba de terminar no tendría suficientes recursos para repartir, por así decir, en las prioridades que existen en el país. Entonces, la forma que tiene Chile, que tienen en general los gobiernos, es recaudación fiscal por vía de impuestos, y luego un pago, o sea, perdón, una asignación de recursos a las diferentes prioridades que tiene el país en los diferentes ámbitos. Ese es el mecanismo que se ha empleado, con excepción del royalty minero, que obedece efectivamente a ¿cómo se llama? Un desgaste, por así decirlo, no, un término de un recurso natural que se extingue. Entonces ahí hay un royalty que tiene que ver con mejorar tecnología, con invertir en qué pasa cuando el cobre no exista. Pero en general en Chile no existen tasas de impuestos, ¿no es cierto?, tasa con asignación directa a una actividad determinada o a un gasto determinado. No, eso es cierto, y creo que es hasta inconstitucional, pero sí cada vez está quedando más plata en la región o en la zona donde se produce esa riqueza. En particular en el norte, está quedando harta más plata. Sí, Patricio, lo que pasa es que es una decisión política, económica, correcta. Es decir, digo, correcto, no sé si correcta o no, pero está dentro del marco, ¿no es cierto?, de actuación fiscal y la forma que se tramitan los presupuestos. Es decir, se decide políticamente por un grupo de representantes que todos votamos de que esa asignación presupuestaria es la mejor asignación que se puede hacer. Entonces creo que ese mecanismo debería perseverar. Ahora, efectivamente lo que ha habido muy fuerte es un aporte a gobiernos regionales. Los gobiernos regionales tienen muchos recursos, muchos. Sí. No puedo dejar de mencionar que mañana comienza la Teletón, donde soy director, y los gobiernos regionales ¿no es cierto?, de la región de Rancagua y de Maule han aportado recursos al gobierno regional para construir dos centros nuevos, que después obviamente Teletón tiene que operar y financiar. Entonces hay muchos recursos y se dedican a cosas relevantes, digamos. Entonces los recursos regionales que tienen los gobiernos, los recursos que tienen los gobiernos regionales, en las zonas donde hay ciudades puertos los pueden asignar perfectamente a obras, a beneficios, a subsidios, lo que ellos realmente quieran. Entonces ese mecanismo realmente existe hoy día, creo yo. Sí. Daniel, yendo a otro tema, ustedes acaban de presentar, bueno, en octubre en realidad, un reporte con las cifras del sector marítimo portuario, de su aporte particularmente. ¿Qué datos claves son importantes aquí para que conozca la ciudadanía? Bueno, lo mencioné al principio, que son los pagos por canon de arrendamiento, los pagos por ferro y baliza y los pagos por tarifa de uso portuario. Mira, solo por tarifa de uso portuario mencioné, los tengo acá, 900 millones de dólares. ¿Okay? Uh-huh. Según el espíritu de la ley que estableció las concesiones portuarias... Eso lo recauda, perdón, las empresas portuarias estatales. Exactamente. Faro y baliza lo recauda la Armada a través de Directemar. El canon de concesiones de 1.500 millones de dólares lo recauda la empresa estatal portuaria. Y la TUP, la tasa de uso portuario, la recauda la empresa estatal también. Por lo tanto, en los últimos 20 años han recaudado 2.500 millones de dólares las empresas portuarias estatales, que son pagos que han hecho los concesionarios y las navieras. No sé cuánto de eso se ha destinado a la ciudad. Sí sé que a los puertos se ha dedicado prácticamente nada, siendo que la ley, yo participé en su redacción en su época, establece que esos fondos son para mejoras de bienes comunes, es decir, para mejorar molos de abrigo, para hacer dragados, para mejorar acceso, y la verdad que esos dineros no se han invertido para esos fines, sino que han sido extraídos por el Ministerio de Hacienda vía utilidad de la empresa portuaria. Ahora, lamentablemente estamos en el foco de discusión del dólar o los $2 de impuesto al comercio exterior y nos estamos olvidando que se están venciendo concesiones del primer ciclo, el 2030, el 2032, el 2033, hemos hablado otras veces de eso, y hay muy poco avance en renovación de concesiones, salvo Valparaíso, que sí tiene un proyecto enviado a las bases del Tribunal de Libre Competencia para licitar,
El resto de los puertos tienen un vencimiento rápido, ¿no es cierto? Y no se está haciendo los proyectos, ni se está relacionando con las comunidades, ni se están enviando la fase de licitación. Y la verdad es que vamos a llegar tarde. Las concesiones ¿Cuándo van a vencen terminar. ¿Cuándo vencen esas concesiones, Daniel, por ejemplo, en San Antonio? Mira, te voy a hacer una rápida leída. Arica 2034, Iquique 2030, Antofagasta 2033, Coquimbo 2032, Valparaíso 2030. San Antonio tiene un terminal el 2030, que es el llamado STI, y el terminal que se llama DP World, Dubai Ports, vence el 2031, pero se puede renovar por 10 años. Y luego, por ejemplo, para San Antonio. San Antonio tiene dos terminales, uno el 2030, que es STI, y el otro el 2041, si queda una extensión. Pero para el Y San 2030 ya Vicente, estamos tarde. O sea, no haber Sí, empezado imagínate. a renovar la concesión ya es tarde ya. Pero bueno, nosotros tenemos un reporte en la página web también que muestra esto, y nosotros estimamos entre 5 y 7 años, basado en la información existente, el tiempo que demora llegar a hacer una inversión en un proyecto en Chile. Entonces, obviamente que estamos tardísimos. O sea, si todas las etapas, y estoy dejando una judicialización razonable, porque la verdad que con la judicialización los temas pueden ser eternos. Entonces, estamos efectivamente tarde, y podríamos tener un grave problema de capacidad en 10 años más si no hacemos rápido estas inversiones que se requieren. Entonces, Perdona, el foco está mal puesto, ¿me entiendes? sí, es que no entiendo muy bien, Daniel, a ver si nos ayudas a entender qué significa renovar la concesión, porque uno podría pensar de que simplemente que expira el periodo en el que una empresa puede explotar ese puerto, pero pareciera que está relacionado a inversiones claves. ¿Qué pasa el 2030? ¿Qué hay que hacer de aquí al 2030? ¿Y qué gravedad tendría no hacerlo o no hacerlo en tiempo? Claro, usé la palabra renovación y me corrijo porque está mal empleada, porque renovación significa que el mismo concesionario podría a lo mejor seguir. Y eso está expresamente prohibido por la ley. O sea, cuando termina la concesión, se acabó. Y lo que hace la empresa portuaria estatal es que con una anticipación suficiente hace una licitación pública internacional para asignarle por otros 30 años a un concesionario la concesión para operar el puerto, sujeto a una serie de inversiones que están establecidas en un proyecto que la empresa portuaria estatal presenta. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, dice, por dar un caso, no sé, en Iquique hay que aumentar en un sitio de atraque y poner 7 grúas más. Ese es el proyecto. ¿Okay? Entonces, señores inversionistas, yo les voy a dar 30 años de concesión para explotar esto, ustedes van a hacer estas inversiones, díganme qué tarifa cobran, y en función de esa tarifa yo voy a asignar al mejor proponente la licitación y él va a operar por 30 años. Ahora, hay que tener presente que si a mí me otorgan una concesión en el 2030, incluso si se cumple el plazo, bueno, yo para hacer las inversiones necesito 3, 4, 5 años. Por tanto, esa capacidad no va a estar disponible en ningún caso hasta antes de 10 años contados desde ahora. Y la capacidad portuaria todavía se acomoda, pero en 10 años más, si hay crecimiento económico, podemos tener problemas de congestión en los puertos. Sin que haya hablado todavía de los accesos viales, que si no ocurren, o mejoran los accesos viales, muchos de ellos por concesión, y la que de alguna manera se está dilapidando con este proyecto de ley, entonces, si no hay acceso, la ampliación de capacidad es inútil porque va a haber un cuello de botella en la entrada y salida de producto. Exacto. Muy bien, Daniel Fernández, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, temas súper relevantes. Daniel Fernández es presidente de Camport, hoy con nosotros en Más que Números de Radio Infinita. Que te vaya muy bien, Daniel, un gusto como siempre Muchas poder gracias, hablar contigo. Cata, muchas gracias, Daniel. Patricio. Gracias. Lo he estado viendo congelado de repente, no sé si el aire acondicionado No. está mejor que en el estudio o... Nada, no, está todo perfecto. Está bien. Está todo muy bien. Muchas gracias, Daniel. Ya, chao, muchas gracias. Estamos en buen día. contacto. Hasta pronto. Gracias. Buenos días.